My brothers made it with me. MashaAllah, all the sisters stay pretty. Show love to all, I show love to all. One hand in the air, I'ma say salams to my city. Salam, 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 salam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulihil Karim. Bueno, la charla de hoy, lo habréis visto en el cartel, se titula ¿qué significa ser religioso en el Islam? ¿Vale? ¿Por qué he querido dar esta charla? Y la estoy dando en varios sitios. Porque creo que mucha gente tiene una idea equivocada de lo que significa ser un buen musulmán o ser una persona religiosa, ¿no? Una persona que se toma en serio el din, ¿vale? Y generalmente, bueno, Dios nos habla en el Corán sobre Ahlul Kitab, gente que recibió ya libros antes de nosotros, ¿no? Antes de la llegada del profeta Muhammad, alayhi salatu wassalam. Y uno de los problemas que tiene el ser humano es que cuando Dios nos entrega una guía, la función de esa guía principalmente es crear en nosotros una forma de ser, ¿vale? Es decir, ayudarnos a alcanzar lo máximo que se puede alcanzar como ser humano. Pero sin embargo, ¿qué hacemos? Cuando ya tenemos este libro, creamos unas jerarquías de poder, tenemos unos sabios, en algunos casos tenemos sacerdotes, mediadores, tenemos una institución, una iglesia o lo que sea, se crean jerarquías de poder, se crean símbolos que representan lo que es ser religioso, como por ejemplo llevar un crucifijo, o llevar una barba, o llevar una vestimenta específica, una ropa, que es la ropa que indica que eres un mufti. Es decir, las personas tenemos una tendencia a reducir la religión a símbolos, ¿vale? ¿Y cuál es el problema de eso? Que al final se elimina todo lo que hay detrás y se quedan solo los símbolos. Y empezamos a tener esta idea de que la persona religiosa es la persona en la que se ven estos símbolos, ¿vale? Si yo veo a una persona, la mayoría de vosotros, si yo os pregunto, ¿cómo identificáis si un musulmán es religioso? Probablemente me diréis que tenga barba larga, que lleve un camis o un jilbab, caso de la mujer que lleve hijab, y si lleva jilbab es más religiosa, y si lleva niqab es aún más religiosa. Es decir, tenemos estos códigos de vestimenta. Luego los rituales. Si la persona lleva una cosa de estas que sirve para contar el zikr, asumimos que es religioso porque siempre está recordando a Dios. Si la persona reza sus 5 oraciones, asumimos que va a ser una persona religiosa porque cumple con la oración, ¿no? Si la persona sigue unas prohibiciones determinadas y se las toma muy a rajatabla, o la persona tiende a decir siempre que casi todo es haram, decimos, mashallah, esta persona es muy religiosa. La persona que dice determinadas frases o palabras, la persona que siempre dice alhamdulillah, mashallah, la hawla wa la quwwata illa billah, decimos, esta persona dice muchas frases islámicas, debe ser que es religiosa, ¿no? Sin embargo, lo que yo quiero, de cierto modo, mostrar es que eso no es la imagen que Dios nos da en el Corán de la persona religiosa, ¿vale? El Corán no usa la palabra religioso, pero usa otras palabras como por ejemplo mu'min, creyente, muttaq, que es la persona que tiene presente a Dios. Y cuando Dios define a aquella persona que tiene presente a Dios, al muttaqun, los conscientes de Dios, Dios no los define por su ropa ni por el tamaño de su vello facial. Que estas cosas naturalmente están vinculadas al Islam, no digo que no, pero a veces convertimos cosas secundarias en la base, ¿vale? Y eliminamos la base. Y eso lo hacemos muy a menudo, como han hecho otras personas antes, ¿vale? Entonces, en este pasaje, en estos 3 versículos de Surat Al-Imran, en Surat 3, Dios nos va a hablar de cómo son las personas que son conscientes de Dios, ¿vale? Dios nos hace una descripción de sus características. Dios nos dice, وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ, apresuraos hacia el perdón de vuestro Señor, وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ, y hacia un jardín, es decir, el paraíso,
cuya extensión equivale a los cielos y la tierra, ¿vale? Y luego Dios dice, "U'iddat lil-muttaqin". Este paraíso ha sido preparado para los muttaqin, las personas que tienen taqwa. Taqwa significa que yo en todo lo que hago y digo soy cauto, porque sé que soy responsable por mis acciones, ¿vale? Eso es lo que significa taqwa. ¿Cómo define Dios a la gente que tiene taqwa? Alladhina yunfiquna fi sarra'i wa dharra, dice Dios. La primera cualidad que menciona es, son personas que gastan en momentos de facilidad y en momentos de dificultad. ¿Qué quiere decir que gastan? Que si yo tengo un dinero, Dios me ha dado dinero y hay otra persona que no tiene, e intento, en la medida de lo posible, ayudar a esas otras personas. También significa que si yo tengo un tiempo para ayudar a otras personas, intento invertir parte de ese tiempo en los demás. Intento invertir parte de mi juventud, parte de mi salud. Es decir, cuando Dios dice personas que gastan, quiere decir personas que de lo que Dios te ha dado a ti, tú intentas dar un poquito a los demás, ¿vale? Esa es la primera cualidad que Dios menciona aquí de las personas conscientes de Dios. وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ, y son personas que reprimen su enfado o su ira. Personas que cuando estás conduciendo y alguien se te adelanta y no debería haberlo hecho, no te pones a insultarle, ¿vale? Cuando tú estás en el trabajo atendiendo al público y te aparece un energúmeno que tiene ganas de discutir, porque esto si trabajas de cara al público te pasa, no te pones como una moto o te pones a insultar, ¿vale? Es decir, la persona que es consciente de Dios, aparte de intentar ayudar a los demás, es prioritario para esta persona aprender a gestionar sus emociones, ¿vale? Esta es una de las características de las personas religiosas. Si una persona dice muchas frases, tiene símbolos, tiene mucho vello facial, pero luego siempre está enfadado, siempre está rebotado con los demás, siempre está contestando a los demás, de acuerdo a la definición de Dios, esa persona no es tan religiosa, ¿vale? Por eso quiero que entendáis que las definiciones que las personas creamos, nuestra tradición, nuestra institucionalización, nuestras jerarquías, a veces se desvían un poco de la naturalidad del mensaje original, ¿vale? Y el mensaje original aquí te está definiendo a la persona religiosa como alguien altruista, alguien que piensa en los demás, en ayudar a los demás, y alguien que toma un papel activo en aprender a gestionar sus emociones. Y luego Dios dice وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ, y son personas que se dedican a perdonar a las demás personas. ¿Qué quiere decir eso? Si tú te vas a un restaurante, por ejemplo, y yo que sé, la comida no está perfecta o hay un pequeño defecto, no la lías, ¿vale? Si tú te vas a cruzar con un montón de gente en la vida y esa gente no es perfecta, y hay personas que responden como una moto ante todo, responden de forma muy emocional, ¿vale? Dios está definiendo aquí a las personas que son conscientes de Dios como gente que perdona, ¿vale? Gente que no te lo tomes todo, no busques justicia al máximo, ¿vale? De igual modo que tú te equivocas mucho y no te gusta que las demás personas estén siempre recordándote tus errores. Y añade, Wallahu yuhibbul muhsinin. Y por cierto, Dios ama a las personas de ihsan, a las personas que actúan de forma bella, ¿vale? Las personas que actúan de forma bonita. Personas que hablan bien, personas que tratan bien, personas que responden bien, no responden mal, personas que se saben controlar, todo eso es el ihsan, ¿vale? Educarte por dentro. Y luego Dios sigue definiendo a la persona religiosa, ¿no? A la persona que es consciente de Dios. وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ, personas que cuando cometen una indecencia o una obscenidad, أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ, o cometen un acto a través del cual son injustos consigo mismos. Es decir, si yo cometo un pecado, primariamente me estoy haciendo daño a mí, ¿no? Dios dice, las personas conscientes de Dios son personas que cuando caen en una indecencia, ¿y esto qué es lo que indica? Que la persona religiosa no es perfecta. Tarde o pronto mirará algo que no tiene que mirar o hará algún comentario que no tiene que hacer, ¿vale? Dios no dice aquellas personas que si cometen una indecencia algún día. Dios dice, son personas que cuando cometan una indecencia, y en cierto modo esto está dando a entender que tarde o pronto te vas a equivocar, ¿vale? Hay personas religiosas
que tienen una visión súper puritana, ¿vale? Y buscan la perfección en todo. Y aquí Dios está diciendo, por definición, si tú eres un ser humano, tarde o pronto te vas a equivocar. Lo que te hace religioso no es que no te equivoques. ¿Qué es lo que te hace religioso? Dios añade, las personas que cuando caen en una indecencia o cometen un acto de injusticia contra sí mismos, recuerdan a Dios. Y buscan el perdón por sus faltas, ¿vale? El religioso no es una persona perfecta. El religioso es una persona que en algún momento mirará algo que no tiene que mirar, ¿vale? Dirá algo que no tiene que decir. Pero cuando cometa ese error, se acordará de Dios. No entrará en esta espiral de vaya, ahora que me he equivocado, soy un hipócrita, soy un sucio, no puedo dirigirme a Dios. Eso es un arma de doble filo, ¿vale? Porque lo que hace es que no rectifiques. Dios dice aquí, la persona consciente de Dios se va a equivocar, pero va a rectificar, ¿vale? Esa es una de las características. Y luego añade, وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ. ¿Y quién perdona las faltas si no es Dios? ¿Vale? Es decir, tú cuando cometes una falta, si eres una persona consciente de Dios, esa falta no te aleja. No tienes que decir, ahora soy un sucio y Dios no me escucha, ¿no? Precisamente el hecho de que yo conozco a Dios significa que sé que Dios perdona las faltas, ¿vale? No te dejes llevar por esa... La negatividad es como una espiral, ¿vale? Una vez entras, te arrastra. Y aquí Dios está diciendo, tú te equivocarás, pide perdón, porque Dios perdona las faltas, ¿vale? Y esas personas no reinciden, no repiten el mismo pecado una y otra vez, sabiendo que lo van a hacer, ¿vale? Es decir, yo soy consciente de que Dios perdona, pero lo que yo no voy a hacer es ahora planificar. Muy bien, voy a cometer este pecado, voy a mirar este vídeo, voy a hablar con esta persona que he conocido en Badu y luego me arrepentiré. No, eso no. Claro, eso es lo que está diciendo Dios. Tienes una visión equilibrada. Sabes que Dios perdona, no te desesperas. Pero a la vez tampoco te aventajas y dices, bueno, pues ahora es festival, voy a hacer lo que me dé la gana y luego voy a pedir perdón, ¿vale? Es la búsqueda de ese equilibrio. Fijaos que en estos 3 versículos Dios nos ha definido más o menos a una persona consciente de Él, religiosa, y lo ha definido como alguien que ayuda a la creación, a los demás, como alguien que aprende a manejar sus emociones y a perdonar a los demás, y es una persona que se va a equivocar, y cuando se equivoca, ¿qué hace? Rectifica, ¿vale? Esta es más o menos la forma en la que Dios nos define aquí a la persona de Dios, ¿no? A la persona religiosa o a la persona que es consciente de Dios, ¿vale? Otro pasaje que está en Suratul Baqara, donde también se nos habla de cómo son las personas religiosas. Fijaos, es muy interesante lo que Dios dice, el orden en el que lo dice, ¿vale? Dios dice, "Laysa al-birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriqi wal-maghrib". La rectitud, es decir, el hecho de que tú cumples con Dios y cumples en general como una buena persona, no consta del hecho, o no se basa en el hecho de que tú te gires hacia Oriente o hacia Occidente. ¿Por qué dice esto Dios? Antes de que los musulmanes rezaran hacia la Kaaba, rezaban hacia Jerusalén, ¿vale? Y cuando Dios estableció el cambio de dirección en la ciudad de Medina, algunos de los judíos que habían ahí empezaron a decir, vaya tontería, es decir, si estabais rezando hacia aquí, ¿por qué ahora rezáis hacia ahí? Dios se dirige hacia esas personas y en cierto modo les está diciendo, vosotros, vuestra forma de ver la religión está llena de luchas por poder, está llena de jerarquías artificiales, está llena de interpretaciones convenientes que os habéis inventado. Tenéis la idea de que sois el pueblo elegido y Dios os va a salvar por toda la cara, en cierto modo. Dios está diciendo, en lugar de centraros tanto en si ahora vamos a rezar hacia aquí o hacia allí, ¿por qué no os centráis en estas otras cosas, que son las que os faltan? ¿Vale? Entonces Dios prosigue. Por el contrario, la verdadera rectitud está en la persona que cree en Dios y en el último día. ¿Vale? ¿Por qué Dios y el último día? Yo puedo creer en Dios, pero luego decir, bueno, Dios no nos va a juzgar, Dios nos quiere mucho, yo creo que existe un Dios, pero no voy a responder por mis acciones. Dios está diciendo, no, crees en Dios y en el hecho de que vas a responder por tus acciones, ¿vale? ¿Y qué más?
y cree en los ángeles y en la escritura y en los profetas, ¿vale? Es decir, tú crees que eres responsable ante Dios, en otras palabras, y que Dios te ha hecho llegar su mensaje, ¿vale? Es decir, los ángeles son el mecanismo a través del cual llega la revelación a un profeta. Y ese profeta lo transmite a la humanidad, ¿vale? No es una coincidencia lo que Dios menciona. Ahora, Dios ha hablado de la creencia, en primer lugar, ¿vale? Esa es la base. Pero ¿qué nos explica luego? ¿El vello facial? ¿El tamaño del jildaba? No. Dios nos dice وَأَتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ. Es la persona que, además de creer en Dios y en su responsabilidad ante Dios, o como consecuencia de ello, da dinero, da parte del dinero que él tiene o del capital que él tiene a la hubbihi, pese a lo mucho que lo quiere. Es decir, yo amo el dinero, me cuesta soltarlo, pero pese a eso, cojo una parte de mi dinero y se lo doy de Will Qurban, dice Dios, a parte de tu familia, ¿vale? Yo sé que dentro de mi familia hay gente que en determinados momentos no les va del todo bien, necesitan una ayudita, ¿vale? Dios está diciendo, la rectitud no es si rezo hacia aquí o hacia aquí, o esta vestimenta o esta otra vestimenta. La rectitud, que es, primariamente, que tengas las creencias correctas, y en segundo lugar, esto, que sueltes un poco la pasta, ¿vale? O que ayudes un poquito a las personas que lo necesitan, en primer lugar, dentro de tu familia, o el yatama, y luego los huérfanos, que ayudes a los huérfanos. ¿Por qué los huérfanos? Pensar que nuestros padres son las personas que cuidan de nosotros económicamente, pero además nos dan el apoyo emocional que necesitamos. Un niño que no tiene padres, le falta cuidado físico y además le falta cuidado emocional, ¿vale? Y el Corán hace mucho hincapié en ayudar a estas personas que tienen estas carencias. Ahí es donde se ve quién es religioso, ¿vale? Y el resto de cosas son importantes, pero Dios coloca estas cosas por encima. Y son las cosas que normalmente nos dejamos. O sea, decimos, vale, yo tengo este símbolo, tengo este objeto, y así me siento religioso. Esa es una ilusión, ¿vale? Corán usa la palabra ananí para estas cosas, ilusión. Eso es una fantasía que tú has creado para sentirte mejor, para provocarte una emoción positiva. Pero el listón es decir, lo que Dios espera de ti son otras cosas, ¿vale? Son primariamente que ayudes a otros. En el otro versículo que hemos mencionado, también Dios está diciendo eso. La verdadera religiosidad se plasmará en el servicio que tú das a otras personas. ¿Y qué nos dice el profeta Muhammad, alayhi salatu wassalam? Khairun nas, las mejores personas, anfa'uhum linnas, son las que más benefician a las demás personas, ¿vale? Esas son las mejores personas. Wa ibn as-sabil, dice Dios, y la persona que esté viajando, a esa persona también le intentas ayudar si tienes la oportunidad, alguien que está de paso. Y esto en las culturas musulmanas la verdad es que se había hecho muy bien, el ser hospitalario, ¿no? Wasa'ilina, dice Dios. Y luego, a las personas que piden, también les intentas ayudar. Todo esto es en la medida de lo posible, ¿vale? Naturalmente, si tú no tienes dinero, no puedes dar un dinero que no tienes. Pero tú tienes un tiempo, tienes una salud, puedes ayudar a otras personas, a buenas causas. El hecho de que una señora esté llevando una bolsa y no pueda subir las escaleras y tú le ayudes, eso es una acción islámica, ¿vale? Una acción islámica no es solo ir a la mezquita. Y así es como lo plantea Dios realmente, porque a veces le dices esto a la gente y le parece muy raro, pero eso es porque estamos desconectados del Corán. Estamos más conectados con símbolos, jerarquías y cuentos que con el Corán. A veces, no todo el mundo. Wasa'ilina wa fi riqab, dice Dios. Y también ayudas a las personas que están literalmente cogidas del cuello. Pueden ser esclavos en esa época, y hoy en día, desgraciadamente, también, o personas que están endeudadas, personas que están esclavizadas por una hipoteca. A lo mejor les puedes echar una mano económicamente, a lo mejor simplemente puedes sentarte al lado de ellos y apoyarles con palabras positivas. Eso también es una forma de sadaqa, como veremos más adelante, es una forma de caridad. O sea, por eso tenemos que ampliar nuestros horizontes. Cuando decimos caridad, ¿en qué pensamos? Dinero. Dinero en la mezquita. Cuando decimos religiosidad, ¿en qué pensamos? Símbolo. Reza mucho. Tenemos que ampliarlo, ¿vale? Porque esta obsesión por los símbolos y por lo tangible es lo que ya engañó a los seguidores de la Escritura antes. Y sospecho que esa es la razón por la que la mayoría de personas
tienen amuletos, o son supersticiosas, o tienen imágenes, porque nos gusta lo tangible, ¿vale? La verdadera bondad no es tangible, es algo que está en el interior. وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ, dice ahora Dios. Y la verdadera persona recta, además, establece la oración, es decir, se toma en serio la oración y hace el pago del zakat. Zakat significa que tú das una pequeña parte de tu dinero a otras personas y de esta forma te limpias a ti mismo de la avaricia. Zakat significa limpieza, ¿vale? Es una caridad de limpieza. ¿Por qué esto es importante aquí? Fijaos que los rituales, Dios ha mencionado primero las creencias, luego la forma en la que tratas a la creación y luego los rituales. Y de hecho estos rituales, en cierto modo, te convierten en mejor persona, ¿no? Inna as-salat, que dice Dios sobre la oración, tanha 'anil fahsha'i wal munkar, te aleja de la indecencia y de la maldad, ¿vale? ¿Qué dice Dios sobre el zakat? Que hagas entrega del zakat para que la riqueza no se concentre en unas pocas personas, ¿vale? Y para limpiar tu interior de la avaricia. O sea, incluso los rituales, de algún modo u otro, están hechos para conectarte con Dios y convertirte en mejor persona, ¿vale? Por tanto, una persona que reza, recita el Corán súper bien, pero luego no ayuda a nadie, es un rácal, siempre está contestando mal, siempre está buscando la discordia, esa oración no es la oración del Islam, ¿vale? Estas son cosas que tenemos que tener en cuenta. Por eso lo digo, porque a veces te das cuenta de que hay gente muy religiosa, de símbolos, y luego hay gente pues que la ves a simple vista y no te parece extremadamente religiosa, pero tiene mejor corazón. Siempre apoya a los demás, nunca intenta aplastar a los demás. Y esa persona, a efectos del Corán, es posible, porque solo Dios conoce el interior, pero es posible que sea más religiosa que la otra persona que tiene estos símbolos, ¿no? Y estos rituales externos. Cuando Dios ha hablado de los rituales, ¿qué dice luego? وَالْمُفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَهَدُوا. Y son personas que cumplen con sus pactos cuando los han pactado. Si yo tengo un contrato de trabajo, por ejemplo, y mi contrato estipula pues que yo no voy a coger productos de mi jefe para llevármelos a casa. Yo trabajo en una empresa de, yo qué sé, de antenas, yo no voy a coger un mando y me lo voy a llevar a casa. Si yo trabajo en un restaurante, no voy a coger comida y me la voy a llevar a casa sin que eso lo sepa mi jefe, ¿vale? Todo eso forma parte de ser religioso, ser una persona honesta. Cumples con las responsabilidades que tienes. Cumples con las responsabilidades que tienes de cara a tus padres, por ejemplo. Eso también forma parte de ser religioso. Cumples, cuando tú tienes un amigo y ese amigo espera que no le traiciones, espera que no divulgues su secreto, cumples con eso, ¿vale? Todo eso está incluido en la frase personas que cumplen sus pactos o sus responsabilidades cuando los han llevado a cabo, ¿vale? ¿Y qué más nos dice Dios sobre estas personas? Son personas que son persistentes o pacientes en los momentos de dificultad, en los momentos de violencia, es decir, en los momentos de gran, podríamos decir, de violencia, incluso, ¿no? Incluso en el transcurso de una guerra. ¿Eso qué es lo que indica? ¿Qué hemos dicho antes en el otro versículo? Que la gestión de las emociones está directamente relacionada con la verdadera persona religiosa. Yo no puedo decir, estoy en una mala situación, exploto en ira, contesto a mi mujer, insulto a mi padre. Estas cosas definen que tú no eres religioso. Y hay un modelo de persona religiosa que es así. Que tú le expresas una opinión diferente, él cree que a la hora de rezar tienes que levantar las manos así porque lo ponen en un genio. Y tú, que a lo mejor sigues otro método jurídico, le dices, yo creo que no. Y esa persona te dice, estás negando la sunna, te grita, te insulta, te pone nombres de grupitos, de sectas, de cosas absurdas que se han puesto muy de moda, desafortunadamente. Esa persona que no sabe controlarse no es realmente religiosa. Aunque esté diciendo la hawla wala quwwata illa billah, vamos a seguir la sunna, tú estás usando palabras y las palabras se las lleva el viento, ¿vale? Es tu comportamiento el que define si tú verdaderamente eres una persona religiosa. Y cuando Dios ha definido a estas personas, ¿qué dice? Ulaika alladhina sadaqu. Estas son las personas que de verdad han cumplido, ¿vale? Estas son las personas honestas. La gente que aprende a controlarse, que ayuda a los demás,
que da parte de su dinero, pese a lo mucho que lo quiere, que ayudas a los familiares, que ayudas al que está de viaje, en la medida de lo posible. Ulaika alladhina sadaqu. Dios está diciendo, estos son los de verdad, estos son los honestos, ¿vale? Entre líneas podríamos leer, y lo demás son tonterías, ¿vale? Porque hay gente que le faltan todas estas cualidades, pero luego tiene símbolos. Esos no son las personas honestas. Y Dios dice, wa ulaika humul muttaqun. Y esas personas, ellos exclusivamente son, de nuevo, al-muttaqun, las personas conscientes de Dios, las que cumplen con estos requisitos, ¿vale? Así que, de nuevo, si una persona tiene símbolos, tiene una vestimenta, tiene un tipo de vello, pero luego no se controla nada, luego no ayuda a nadie, nunca perdona a nadie, sus relaciones familiares son un desastre, porque hay muchas personas religiosas cuyas relaciones familiares son un desastre, ¿vale? Muchas personas, de hecho, cuando entramos al Islam o lo empezamos a practicar, pasamos por esta fase infantil. Destruimos nuestras relaciones familiares, supuestamente en medio de la sunna. Destruimos nuestras relaciones con nuestros amigos. Y eso es porque no hemos fomentado estas cualidades que Dios nos menciona. ¿Cómo es posible eso? ¿Cómo es posible que la persona que empieza con el Islam no sea esto lo primero que se le enseña? Es decir, hacemos a veces más hincapié en otros constructos que en el Corán. Y el mensaje del Corán no es ambiguo, es muy claro en estas cosas. El último pasaje que os quiero leer, tenía seleccionados 3 pasajes, está en un sura, que es un sura increíble, que se llama Suratul Hadid, es el sura 57, el sura del hierro. Y en este pasaje, fijaos, en este sura, digamos, Dios nos ha dicho إِنَّمَا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ. La vida del mundo, tenéis que saber que la vida del mundo generalmente consta de jugar, de entretenerse, de ponerse guapos, es decir, de embellecerse, de competir unos con otros, etcétera, etcétera, ¿vale? Es como si se estuviera diciendo que la vida del mundo, a veces hay gente que se encierra demasiado en ella, pero luego ¿qué hace Dios? Equilibra la balanza y te dice, tampoco tienes que ser la clase de religioso que abandona el mundo, ¿vale? Porque el musulmán, una de sus cualidades, ¿cuál hemos dicho que es? Que sabe equilibrar las cosas, ¿vale? Hay gente que se aparta del mundo porque el mundo es impuro, se va a rezar a solas, y en cierto modo Dios dice, ese tipo de exceso, ese tipo de religiosidad no es la verdadera. La verdadera religiosidad es el que se mezcla con las personas, es paciente, ayuda a los demás, perdona a los demás. Esa es la verdadera religiosidad, ¿vale? No la religiosidad del que se aísla, ¿vale? Y el profeta ﷺ hizo hincapié en esto, ¿vale? Él también nos dijo algo al efecto de que es mejor la persona que se mezcla con los demás, con los dolores de cabeza que ellos representan, que la persona que se aísla de los demás, ¿vale? Y fijaos aquí, Dios nos ha hablado de Jesús, sobre él la paz, y del hecho de que el mensaje de Jesús giraba en torno a la misericordia, al amor, y que esto se palpó en sus discípulos, ¿vale? Y luego Dios dice, ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَى آثَارِهِمْ, bueno, es decir, en relación a Jesús, después hicimos seguir los pasos, sobre los pasos de los profetas anteriores, وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى بْنِ مَرْيَمَ, e hicimos suceder a estos mensajeros, Dios nos había hablado de Noé y de otros profetas, les hicimos seguir a Jesús, el hijo de María, ¿vale? وَأَتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ, y le dimos el Evangelio. Evangelio en griego significa la buena noticia, ¿vale? Es decir, Dios le dio a Jesús el mensaje de la buena noticia. Cuando Dios dice Evangelio aquí no necesariamente se está refiriendo al Evangelio de San Mateo, o el Evangelio de San Tomás, o el Evangelio de Marcos, de Lucas y de Juan, ¿no? Dios dice, وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ, y colocamos en el corazón de las personas que le siguieron, es decir, de los verdaderos seguidores de Jesucristo, رَأْفَةً وَرَحْمَةً. Sí, رَأْفَةً وَرَحْمَةً. Dios colocó en el corazón de estas personas ternura y misericordia, ¿vale? En otras palabras, en los pasajes que hemos leído antes, ¿de qué se está hablando? De que la verdadera religiosidad está en cultivarte por dentro, ¿vale? En ser paciente, en ayudar a los demás, en ser altruista. Aquí Dios te habla de Jesús y te dice, sus discípulos, el legado que recogieron de Jesús era un legado de tratarse bien, de darse ánimos,
de tratarse con buen rollo, de tratarse con ternura, ¿no? Eso es lo que significa ra'fatan wa rahmatan. Pero luego ahora Dios nos dice, muy bien, esto es Jesús y sus discípulos, pero luego, ¿qué pasó con esta religión? También se crearon instituciones, jerarquías y símbolos que no vienen de Dios, ¿vale? Sino que se los sacaron de la manga. Y en algunos casos con buena intención, ¿vale? Y eso es algo que se tiene que tener en cuenta. Pero a veces la buena intención nos conduce a los excesos, ¿vale? Dios dice, وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا. El concepto del monacato, de irse a vivir aislados de la sociedad, los monjes, por ejemplo, ibtada'uha, se lo inventaron ellos. Dice Dios, yo no les pedí, la religiosidad era ese legado de Jesús y de los discípulos, la misericordia, el buen trato, ¿vale? Este concepto de apartarse de la sociedad se lo inventaron ellos, ibtada'uha, lo innovaron ellos, literalmente, ma katabnaha alayhim, dice Dios. Nosotros, no se lo escribí, no se lo ordenamos, no se lo prescribimos. Illa ibtigha'a ridwanillah. Ellos, digamos que lo inventaron simplemente intentando buscar la complacencia de Dios, ¿no? Pero ¿qué añade Dios luego? ¿Qué es lo que pasa cuando caes en estos excesos? فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا. Pero no fueron capaces de cumplir con lo que se merecía, ¿no? Es decir, no estuvieron a la altura de lo que ellos mismos se habían inventado, ¿vale? Si yo me invento la idea de que no voy a comer carne, no voy a casarme, me voy a aislar, llegará un momento en el que yo mismo no podré estar a la altura de este sistema que me he inventado. Que es un sistema que no viene de Dios. El sistema que viene de Dios es equilibrar, ¿vale? El profeta Muhammad nos dijo Inna ad-dina yusrun. Indudablemente la religión es facilidad, ¿vale? Es una cosa fácil. وَلَا يُشَدَّ الدِّينَ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ. Nadie la intenta hacer rígida, complicada, dura, sin que acabe derrotándole. Es decir, si tú intentas convertir la religión en yo me paso bien rezando, yo soy muy puro, yo no me relaciono con la gente, al final no vas a poder ni tú practicar eso, ¿vale? Y algunos eruditos han comentado que aquí Dios está hablando del monacato y de que no lo han podido cumplir, ¿vale? Hay personas que han dicho, no nos vamos a casar. Y en cierto modo el no casarse, cuando tú tienes un deseo, un apetito sexual que es natural, no es malo, ¿qué es lo que ocurre? Que provocas un efecto contrario, ¿vale? Y la persona que se abstiene de satisfacer sus apetitos de la forma lícita, acaba satisfaciéndolo de formas extrañas, ¿vale? Eso es una de las consecuencias del extremismo. Extremismo, quiero decir, cuando te pasas en cualquier cosa de la religión, ¿vale? Y luego Dios dice فَأَتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ. Aquellas personas que habían creído verdaderamente, los que verdaderamente aceptaron el mensaje, les dimos su recompensa, ¿no? O les damos su recompensa. Pero luego Dios concluye con esta frase, y esta frase asusta un poco. وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ. La mayoría de ellos son transgresores, ¿no? La mayoría de ellos se saltan las normas. Fíjate, Dios está diciendo, yo he puesto un profeta, Jesús, sobre la paz, y unos discípulos. Este profeta dejó un legado. Ese legado es un legado de misericordia, es un legado de buen trato. Luego ellos se inventan el apartarse de la sociedad. Y esta forma de religión, como que somos una jerarquía aparte, ¿no? Los monjes, y nos vamos a vivir, porque el mundo es muy sucio y nos vamos a vivir aparte. Dios dice, una comunidad en la que se crean estas instituciones y estos desarrollos, que hicieron mismo en fase full, la mayoría de ellos han acabado saltándose las normas, ¿vale? Y esto es una lección para nosotros. Si eliminamos del Islam la naturalidad que le es propia, ¿no? O que le es natural, que la caracteriza, acabaremos siendo transgresores, acabaremos no cumpliendo con nada. Si intentas imponer formas de religión, esto es haram, esto es haram, esto es haram, esto es haram, esto es haram. Vale, pero ¿dónde lo ha dicho Dios? No digas eso. Lo han dicho los sacerdotes, los monjes, los sabios, ¿vale? Porque al fin y al cabo esas cosas que hacía la gente de la Escritura las hacemos nosotros. Todas, una por una, las hacemos nosotros. ¿Por qué? Porque tenemos una religión de símbolos, de jerarquías, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre cuando entramos en eso? Que hacía un mismo frase. La mayoría de las personas acaban sin practicar la religión. ¿Por qué? Porque se ha convertido una religión que era fácil en algo impracticable. Esa es la razón por la que han dejado de practicar. Os quería dejar ahora con un par de
citas del profeta Muhammad autenticadas, alayhi salatu wassalam, que son súper interesantes. Pero que demuestran lo siguiente. Este concepto de religioso, artificial, que a veces tenemos, en cierto modo el profeta Muhammad alayhi salatu wassalam que nos enseña, siempre y cuando tú estés haciendo algo positivo, estás practicando la religión. No solo cuando estás rezando, no solo cuando estás haciendo dhikr, repitiendo frases, lo cual son cosas del Islam, no lo estoy negando, y de hecho son las cosas que se supone que te convierten en mejor persona. Y la oración es la base del Islam, en la práctica. Sí repercute en tu personalidad, ¿vale? Pero también tenemos que tener en cuenta en el Islam que pasar rato con tus seres queridos, eso también es un acto religioso, ¿vale? Es decir, hubo una persona que fue al profeta alayhi salatu wassalam y le dijo: yo, cuando estoy con mi familia, me olvido de muchas de las cosas que nos enseñan, el paraíso, el infierno, y me siento hipócrita. El profeta le dijo: sa'atan wa sa'a, hay un momento para una cosa y otro momento para otra cosa, ¿vale? También forma parte del Islam, que ahora saldremos de aquí, iremos a casa y jugaremos con nuestros hijos, jugaremos al Mario, jugaremos a la Play, estaremos un rato en el ordenador. Ese momento de ocio con tus seres queridos también es parte del Islam, ¿vale? Lo digo porque hablando del monacato y de la gente tan pura que se aleja del mundo, nos estamos olvidando de que el propio profeta Muhammad no era así. Él no enseñó, es como lo que Dios dice de Jesús. Jesús enseñó una cosa, pero lo que luego se construyó y desarrolló, en algunos casos no se corresponde, ¿vale? E incluso, estos son esas cosas del Islam que te llaman mucho la atención. Incluso satisfacer un apetito como tus instintos básicos con tu esposa o esposo es un acto entre comillas de adoración en el Islam, ¿vale? Es decir, el hecho de ser una persona natural que hace las cosas dentro de lo correcto, dentro de los límites morales, ya es algo que Dios valora, no solo rituales, no solo símbolos, ¿vale? El profeta alayhi salatu wassalam dice: وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ, esto es un hadith más largo, ¿vale? وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ. Ordenar o transmitir a las personas la bondad es caridad, ¿vale? Caridad no es solo que yo dé dinero. El hecho de que yo vaya a mi colega y le diga: oye, esa chica con la que estás hablando en Badoo te va a meter en un lío, ¿vale? Anímale. Venga, vámonos. Olvídate de eso y vámonos. Vámonos a tomar un café. No necesariamente vamos a rezar a la mezquita. Vámonos a dar una vuelta, ¿vale? Intentar traer a la persona al bien ya es un acto de caridad, ¿vale? Manifestarse porque los ancianos reciban las pensiones que les corresponden. Eso también es un acto religioso en el Islam, pero no vemos esas cosas como actos religiosos. Vemos como actos religiosos rezar, en la vestimenta, el velo, ¿vale? Que, insisto, no son cosas que no sean del Islam, pero Dios no las ha puesto en el top 5. Buscarlo en el Corán. ¿Dónde lo ha puesto Dios en el top 5 esas cosas? No las ha puesto, las hemos puesto nosotros. Y luego el profeta añade: وَنَهْيٌ عَنْ مُنكَرٍ, y el hecho de impedir que ocurra algo mal o que se haga algo mal, sadaqa. Eso también es una caridad, ¿vale? En nuestra sociedad, por ejemplo, tenemos problemas como que hay especulación en los pisos, problemas como que un hombre y una mujer hacen el mismo trabajo, pero a él se le paga más que a ella, por alguna misteriosa razón. Este tipo de injusticias, cuando tú luchas contra ellas, también es sadaqa. El profeta que dice: cuando luchas contra algo malo, también es sadaqa. Cuando impides que ocurra algo malo, también es sadaqa. Cuando un amigo tuyo está a punto de caer en una depresión, está triste, que tú estés al lado para decirle cosas buenas, eso es una caridad del Islam. Eso es un acto religioso. La persona que se pasa todo el día rezando de mala leche en la mezquita con su ropa canónica oficial, si tú eres una persona normal y corriente que ayuda a los demás, eres más religioso que esa persona, de acuerdo a los criterios de Dios y de su profeta, ¿vale? No siempre de acuerdo a nuestros criterios. Y luego fijaos lo que dice el profeta: وَفِي بُغْضِ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ. Y en el hecho de que uno de vosotros se mantenga relaciones con su esposo o esposa, hay un acto de caridad. O sea, el simple hecho de satisfacer tus instintos básicos o primitivos dentro de los límites morales, porque como musulmán lo que has hecho es: ahora ya no voy a satisfacerlos de cualquier forma, los voy a satisfacer dentro de los límites morales, dentro de la guía de Dios.
pues siempre y cuando lo satisfagas de la buena forma, Dios dice, eso también es sadaqa, también es un acto de caridad. Estás pasando un buen momento y ayudando a otra persona a pasar un buen momento. Qalu, los compañeros le dijeron, ya Rasulullah, mensajero de Dios, ¿ayati ahaduna shahwatahu wa yakunu lahu fiha ajrun? Una persona de nosotros se deja o cumple o satisface sus deseos, su deseo, su instinto, y hay una recompensa para él por eso. Fijaos lo que responde el profeta. Qala, ara'aytum law wadaha fi haramin akana alayhi fiha wizrun. Si tú satisfacieras esos instintos de una forma ilícita, de una forma prohibida, chateando, conociendo a niñas, aprovechándote de ellas y luego dejándolas tiradas, todo ese sistema asqueroso que nos están intentando bombardear constantemente con él, si tú hicieras eso, ¿verdad que sería haram, pecado? Sí. Pues el profeta está diciendo, pues cuando lo haces de buenas formas, entonces también recibes recompensa, ¿vale? El profeta dice, فَكَذَلِكَ إِذَا وَضَعَ فِي الْحَلَالِ كَانَ لَهُ أَجْرٌ, ¿vale? De igual modo, cuando satisfaces esas cosas dentro de lo moral, de lo permitido, de lo lícito, entonces también recibes recompensa, ¿vale? Recompensa no es solo recompensa de que Dios te lo paga, sino mérito, ¿vale? Es un mérito moral que te estás ganando, ¿vale? Por tanto, todos los instintos básicos, si los haces de la forma correcta o los satisfaces de la forma correcta, también es ser un buen musulmán, también es ser religioso, ¿vale? ¿Qué le dijo el profeta ﷺ a una persona que se pasaba la noche rezando, un hombre? La mujer fue al profeta y le dijo, se pasa la noche rezando y yo estoy aquí desatendida. El profeta le dijo, tu cuerpo tiene unos derechos sobre ti, a que descanses. Tu mujer tiene unos derechos sobre ti, ¿vale? Por tanto, vemos que el profeta podía haber dicho, mensajero de Dios, si satisfacemos nuestros deseos, recibimos recompensa. El profeta podía haber dicho, no, sí, vale, efectivamente. Pero el profeta les llevó por el proceso razonable, el proceso racional. Les dijo, ¿verdad que si lo haces de una forma está mal, o si lo haces de la otra forma está bien, no? No va a ser que cuando lo haces mal recibes punto negativo, pero cuando lo haces bien, nada, no. Dios valora también que hagas las cosas de forma moral y de forma correcta, ¿vale? Por tanto, todo en tu vida como musulmán lo puedes meter en el ámbito de lo religioso. No hace falta símbolos y nombres. Y soy el sheikh tutor, insisto, todas estas cosas no son malas. No es malo que lleves una ropa, no es malo que lleves un título. Pero cuando eliminas la esencia de lo que es, de lo que Dios define como una persona cercana a Él, y la sustituyes por estos símbolos y estos, como hicieron con el monacato, del cual Dios nos ha hablado, entonces estás incurriendo en una violación, ¿vale? Otro hadith que transmite Abu Huraira está en la colección del Imam al-Bukhari que se llama Al-Adab al-Mufrad, sobre cuestiones éticas. Es un hadith sahih. Hadith sahih significa que muy probablemente el profeta lo dijo, ¿vale? El profeta Abu Huraira nos explica que el Nabi sallallahu alaihi wasallam, vino alguien y le dijo al profeta, la paz y las bendiciones de Dios estén sobre él, Ya Rasulullah, este hadith, quedaos con él, que no es más que una explicación de lo que dice el Corán, ¿vale? Ya Rasulullah, mensajero de Dios, Inna fulanatan taqumu al-layla wa tasumu an-nahar. Hay una mujer, hay una señora, que por la noche se pasa la noche rezando y durante el día ayuna, ¿vale? Wa tasadda, esta mujer hace acciones religiosas, se entiende, da actos de caridad, da mucha caridad, pero luego añade, pero le va al cotilleo, se dedica a hacer daño a sus vecinos con la lengua, ¿vale? Entendemos que esta es una mala mujer, ¿vale? Es decir, es una mujer que se dedica a destruir la sociedad, entre comillas, pero hace rituales. Pero esos rituales no afectan a su forma de ser. O sea, es un poco un teatro, entonces. Fijaos que dice el profeta, no hay ningún bien en ella. O sea, tú externamente desde fuera ves cosas buenas, pero no hay ningún bien en ella. Hiya min ahli an-nar, dice este hadith. Forma parte de la gente del infierno. Esto suena muy fuerte y se entiende que esta mujer realmente era completamente maligna en las esferas de su vida y en lo religioso nada más que hacía rituales, ¿vale? Y puede ser que ese infierno sea temporal, ¿vale? Simplemente. Pero el profeta aquí está subrayando el hecho de que
puedes acabar mal incluso haciendo rituales, si esos rituales no repercuten en tu forma de ser. Y la misma persona dijo, Pablo, le dijeron al profeta, wa fulanatun yusalli al-maktuba. Luego hay esta otra señora que reza lo justo, ¿vale? Las 5, las que Dios ha prescrito. Hace lo justo en lo que se refiere a los rituales. وَتَصَدَّقُوا بِأَحْوَالِ. Y la única caridad que da son trocitos de requesón, ¿vale? Es decir, la caridad que da no es nada del otro mundo, es un producto barato y de poco valor. وَلَا تُؤْذِي أَحَدًا. Pero no hace daño a nadie, ¿vale? Entre líneas que leemos, esas 5 oraciones impactan en su forma de ser, ¿vale? ¿Y qué responde el profeta Alisatu wassalam? Ya min ahli al-jannah. Frase sencilla. Esta es una persona del paraíso. Todos queremos ir al paraíso. Bueno, pues cumple, aunque sea con lo mínimo, aunque sea con las 5 oraciones, y luego compórtate bien. Punto. No se te pide nada más. No se te pide que tengas un título y una ropa y un vello que te llegue a las rodillas y que tengas un acento perfecto de la lengua árabe. Es decir, estas cosas que asociamos, vale, esta persona significa que es religiosa. A veces nos pueden engañar, ¿vale? Por tanto, cuando el profeta nos dice cosas como que intentes casarte con una persona en base a su din no significa símbolos externos, ¿vale? Din, ¿qué significa? Primariamente la forma de ser. Buscar a un hombre con din, un hombre con religión, ¿qué significa? Un hombre que me va a tratar bien, un hombre que no me va a gritar, que no me va a pegar, por supuesto que no me va a pegar, pero no me va a gritar, no me va a contestar, no me va a tratar como un trapo. Y lo mismo, viceversa, una mujer no te va a tratar como un trapo. Din es algo mucho más amplio, ¿vale? El profeta nos dice, la rectitud, bueno, que es lo que dice el Corán, la rectitud son buenos valores, no rituales largos, buenos valores, ¿vale? Así que esa es la definición del profeta alayhi salatu wassalam. Por tanto, cada uno de nosotros lo que tiene que hacer es preguntarse a sí mismo, ¿vale? No estoy diciendo ahora que te tengas que poner a juzgar a los demás, ¿vale? Cuando digo esto, la idea es que cada uno se intente analizar a sí mismo. ¿Yo soy esa clase de persona que Dios describe? ¿O soy la clase de persona que Dios describe cuando está hablando de gente que ha creado jerarquías, ha creado símbolos, que da más importancia hacia dónde rezas, hacia dónde levantas la mano, si la pones así o lo pones así? Hay gente que da más importancia a eso que a ser buena persona. Entonces, tu religiosidad no es la que Dios define, de hecho es la que Dios critica, ¿vale? سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Sirat al-Mustaqim. Send salams to the family who just keep supporting me, cause they know I'm dropping wisdom, feeling like Imam Ali.